Hay hombres que construyen imperios para ser recordados en estatuas de bronce y plazas públicas. Y hay hombres como Amado Carrillo Fuentes, que construyeron el imperio más poderoso del narcotráfico mexicano, con un solo objetivo: desaparecer sin dejar rastro. Su currículum parece sacado de una novela de espionaje. Líder del cartel de Juárez, propietario de una flota de Boeing 727, que cruzaban el continente, transportando 50 toneladas mensuales de cocaína pura. En su momento de mayor poder, generaba $200 millones semanales. Compraba generales mexicanos como otros compran trajes. Construyó una mansión de $8 millones, con túneles de escape conectados al sistema de drenaje de Ciudad de México. Pero existe otro expediente, uno que lo señala como el narcotraficante más paranoico de la historia. Dormía apenas 3 horas por noche en un búnker blindado, dentro de su propia residencia. Rotaba 30 guardaespaldas diarios porque no confiaba en ninguno, más de 24 horas. Al final prefirió morir en una mesa de operaciones con el rostro abierto bajo bisturís, antes que seguir viviendo con su propia cara. El 4 de julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes murió durante 8 horas de cirugía plástica. No cayó en un tiroteo con la DEA. No lo traicionó su cartel. No murió en una emboscada de sus enemigos. Murió tratando de convertirse en otra persona porque la paranoia lo consumió más rápido que cualquier bala. ¿Cómo es posible que el narcotraficante más poderoso de México, el Señor de los Cielos, muriera, no por la violencia que él mismo sembró, sino por el terror de ser reconocido? La respuesta está escondida en una mansión de 3.500 metros cuadrados en Jardines del Pedregal, la zona más exclusiva de Ciudad de México. 12 habitaciones con baños de mármol italiano. Una biblioteca de primeras ediciones, donde se ordenaron 47 asesinatos, según testimonio de un sicario protegido. Un garaje subterráneo con 20 vehículos de lujo que casi nunca condujo. Un búnker secreto almacenando $20 millones en efectivo que jamás gastó. Mientras construía ese palacio como símbolo de poder, Amado edificaba en realidad su propia tumba. Cada sistema de seguridad era una confesión de culpa. Cada túnel representaba el reconocimiento de que el final estaba cerca. Cada cámara térmica en los muros probaba que ya no podía dormir tranquilo. Vinieron por él el 4 de julio de 1997, a las 6:20 de la mañana. Su corazón se detuvo en una clínica de cirugía estética, mientras 2 médicos intentaban desesperadamente borrar el rostro del hombre más buscado de México. 3 días después, las autoridades encontraron su mansión completamente intacta. Ropa colgada en los armarios, documentos sobre la mesa del estudio y $22 millones en cajas de seguridad que nadie reclamó jamás. Antes de continuar, necesito pedirte algo crucial. Lo que estás a punto de escuchar conecta al narcotraficante más innovador de la historia con una muerte tan absurda que parece ficción. Todo está documentado en expedientes de la DEA, testimonios judiciales, reportes forenses. Esta historia incomoda a gobiernos y carteles, porque revela cómo el miedo puede ser más letal que cualquier enemigo. Los algoritmos la entierran. Si crees que esta verdad merece salir a la luz, suscríbete y activa la campanita. Tu clic rompe el silencio y permite entender por qué el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano vivió como prisionero en su propio palacio. Hay que empezar donde nadie conoce. Hay que cruzar las puertas de Jardines del Pedregal y descubrir qué convirtió a un niño pobre de Sinaloa en el Señor de los Cielos, y qué lo llevó a preferir el bisturí sobre el exilio. Navolato, Sinaloa. 17 de diciembre de 1956. En un pueblo donde la pobreza se mezcla con el polvo de los caminos y el olor a marihuana recién cosechada, nace Amado Carrillo Fuentes. No nace en un hospital. Nace en una casa de adobe con techo de lámina oxidada, el mismo tipo de casa donde nacieron cientos de niños destinados a trabajar la tierra o morir jóvenes. Pero Navolato no es un pueblo cualquiera. Es el corazón del Triángulo Dorado, la región donde Sinaloa, Durango y Chihuahua se encuentran para crear la cuna del narcotráfico mexicano. Aquí, antes de que Amado aprendiera a leer, ya sabía distinguir entre una planta de maíz y una de amapola. Antes de cumplir 10 años, ya conocía los nombres de los capos locales mejor que los de los presidentes de México. Su padre, Aurora Fuentes, era policía. Pero en Sinaloa de los años 60, ser policía no significaba perseguir criminales. Significaba decidir a cuál criminal servir. Aurora eligió servir a todos.
Cobraba por escoltar cargamentos, por avisar de operativos, por mirar hacia otro lado cuando los aviones clandestinos aterrizaban en pistas improvisadas. La primera lección que Amado aprendió no vino de la escuela. Vino de su padre una noche de 1967, cuando tenía apenas 11 años. Aurora llegó a casa con un fajo de billetes americanos y lo puso sobre la mesa de madera astillada, donde cenaban frijoles y tortillas. «Mira bien, mijo», le dijo. «La ley sirve al que paga, y el que paga más hace la ley». Esa noche Amado entendió que en Sinaloa no existían buenos y malos, solo existían pobres y ricos, y él había nacido del lado equivocado de esa línea. A los 11 años comenzó llevando mensajes entre traficantes. $5 por mensaje. 10 si era urgente. A los 13 ya transportaba paquetes pequeños de marihuana escondidos en su mochila escolar. A los 15 manejaba camionetas llenas de costales rumbo a la frontera con Arizona. Pero Amado no era como los otros muchachos del pueblo. Los demás gastaban su dinero en botas de piel de víbora y camionetas con cromados. Amado guardaba cada centavo. Los demás alardeaban en las cantinas sobre cuánta mota habían movido. Amado permanecía callado, observando, aprendiendo. En 1976, con apenas 20 años, Amado conoció al hombre que cambiaría su destino. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Don Neto vio algo en ese joven flaco y silencioso de Navolato. No era el más fuerte, no era el más violento, pero tenía algo que los otros sicarios no tenían: paciencia estratégica y una capacidad casi sobrenatural para entender rutas, tiempos, logística. «Este muchacho no piensa como campesino», le dijo Don Neto a Félix Gallardo. «Piensa como empresario». Durante 5 años, Amado aprendió el negocio desde adentro. Aprendió que la cocaína valía 10 veces más que la marihuana. Aprendió que el verdadero negocio no estaba en producir la droga, sino en transportarla. Aprendió que un kilo de cocaína que costaba $2,000 en Colombia se vendía en $20,000 en Los Ángeles. Y aprendió que quien controlara el transporte controlaría el negocio completo. Pero sobre todo aprendió la lección más importante de su vida. La aprendió el 7 de febrero de 1985, cuando agentes de la DEA secuestraron, torturaron y asesinaron a Enrique Kiki Camarena en Guadalajara. La respuesta del gobierno estadounidense fue brutal. La Operación Leyenda desmanteló sistemáticamente al Cartel de Guadalajara. Don Neto cayó en abril de 1985. Caro Quintero en Costa Rica el mismo mes. Félix Gallardo resistió hasta 1989, pero finalmente también cayó. Amado observó desde las sombras cómo los narcos más poderosos de México fueron capturados uno por uno, y entendió el error fatal que todos habían cometido. Habían sido demasiado visibles, demasiado ostentosos, demasiado confiados. Félix Gallardo cometió un último acto de genialidad antes de caer. Dividió el territorio mexicano entre sus lugartenientes más confiables. A los Arellano Félix les dio Tijuana, a Joaquín, el Chapo, Guzmán le dio Sinaloa, a Juan García Ábrego le dio el Golfo, y a Amado Carrillo Fuentes, el joven callado de Navolato que había demostrado ser el mejor en logística, le dio Ciudad Juárez. En 1989, con apenas 33 años, Amado se convirtió en el líder del Cartel de Juárez. Pero no heredó un imperio. Heredó una plaza en guerra, una ciudad fronteriza caótica, donde 6 carteles diferentes peleaban por el control del cruce más importante hacia Texas. La mayoría de los narcos en su posición habrían respondido con violencia. Amado respondió con inteligencia. En lugar de pelear por el control terrestre de la frontera, miró hacia arriba, hacia el cielo. ¿Por qué arriesgar cargamentos en camiones que podían ser detenidos en retenes? ¿Por qué sobornar a cientos de policías fronterizos cuando podía simplemente volar sobre ellos? En 1990, Amado compró su primer avión, una avioneta Cessna usada por $150,000. La usó para transportar 300 kilos de cocaína desde Colombia hasta un rancho cerca de Juárez. El viaje tomó 6 horas. Ganó $2 millones en una sola noche. 2 meses después compró 3 avionetas más. 6 meses después tenía 10. Para 1992 controlaba una flota de 30 aeronaves. Pero Amado no pensaba en pequeño, pensaba en escala industrial. En 1993 hizo algo que ningún narcotraficante había intentado jamás. Compró su primer Boeing 727. Los otros capos se burlaron. «Ese pendejo se va a quebrar comprando aviones de pasajeros», decían en las cantinas de Sinaloa. No entendían el genio de la operación.
Un Boeing 727 podía transportar entre 10 y 15 toneladas de cocaína pura en un solo viaje. Lo que antes requería 50 viajes en avionetas, ahora lo hacía en uno solo. Y lo hacía más rápido, más seguro, más rentable. Amado desarrolló un sistema perfecto. Compraba los Boeing 727 en subastas de aerolíneas quebradas en Estados Unidos y Centroamérica. Los registraba bajo empresas fantasma. Los enviaba a hangares clandestinos en Chihuahua, donde mecánicos expertos modificaban los tanques de combustible para crear compartimentos secretos. Los aviones despegaban de pistas clandestinas en Colombia cargados con cocaína del cartel de Cali. Volaban bajo evitando radares siguiendo rutas sobre el Pacífico mexicano. Aterrizaban en ranchos remotos de Chihuahua y Sonora donde camiones esperaban para distribuir la carga hacia la frontera. El sistema era tan eficiente que para 1995 Amado Carrillo movía el 50% de toda la cocaína que entraba a Estados Unidos, 50 toneladas mensuales, $2,000 millones anuales. Los narcotraficantes colombianos, acostumbrados a ser los reyes del negocio, de repente se encontraron dependiendo de un mexicano callado que controlaba los cielos. Pablo Escobar había muerto en 1993. El cartel de Cali estaba siendo desmantelado. Amado Carrillo se convirtió casi sin darse cuenta en el narcotraficante más poderoso del hemisferio occidental. Y así nació el apodo que lo definiría para siempre, el Señor de los Cielos. Pero con el poder vino la visibilidad, y con la visibilidad vino el miedo. En 1994, la DEA abrió un expediente especial con su nombre. Ofrecieron una recompensa de $5 millones por información que llevara a su captura la más alta en la historia del narcotráfico mexicano hasta ese momento. Amado leyó los reportes, vio su fotografía en la portada del New York Times, escuchó su nombre en las noticias de CNN y por primera vez en su vida sintió algo que nunca había experimentado: pánico. Porque Amado había estudiado la historia, sabía lo que les pasaba a los narcos famosos. Escobar había muerto en un techo en Medellín. Félix Gallardo estaba pudriéndose en prisión. Los Rodríguez Orejuela del cartel de Cali habían caído en 1995. La fama era una sentencia de muerte. Y entonces tomó una decisión. Si no podía dejar de ser el Señor de los Cielos, al menos podía dejar de parecerlo. Necesitaba un lugar donde esconderse, un refugio donde la DEA, la PGR y sus enemigos no pudieran encontrarlo. Necesitaba una fortaleza, necesitaba un palacio. En 1992, mientras su imperio aéreo despegaba literalmente, Amado compró un terreno de 5,000 metros cuadrados en Jardines del Pedregal, la zona residencial más exclusiva y segura de Ciudad de México. Allí comenzó a construir lo que sería su obra maestra final. No solo una mansión, un búnker de lujo, una prisión dorada donde podría controlar su imperio mientras se volvía invisible para el mundo. Lo que Amado no sabía entonces era que estaba construyendo el lugar donde comenzaría su cuenta regresiva hacia la muerte. Entre 1989 y 1993, Amado Carrillo Fuentes logró lo que ningún narcotraficante mexicano había conseguido antes: convertir el tráfico de drogas en una operación de escala industrial, con eficiencia corporativa. Mientras otros capos seguían usando mulas humanas, camionetas modificadas y túneles precarios, Amado miraba el negocio como lo que realmente era: un problema de logística y transporte a resolver, con tecnología y capital. Su flota aérea creció de forma exponencial. En 1993, controlaba 22 Boeing 727 completamente operativos. Para 1995, la cifra había subido a 30 aviones grandes, más 50 avionetas Cessna para operaciones menores. Documentos desclasificados de la DEA en 2005 confirmaron que en su momento de mayor poder, Amado Carrillo tenía acceso a más de 200 aeronaves registradas bajo una red de 47 empresas fantasma, distribuidas entre México, Colombia, Panamá y Venezuela. Cada Boeing 727 representaba una inversión de entre 2 y 5 millones de dólares, dependiendo del estado de la aeronave. Las modificaciones técnicas costaban otros $500,000 por avión, compartimentos secretos en los tanques de combustible, sistemas de navegación militar, comprados en el mercado negro, equipos de radio encriptados. Pero la inversión se pagaba sola en un solo viaje. Un Boeing 727, cargado con 12 toneladas de cocaína colombiana, comprada a $2,000, el kilo generaba un costo de 24 millones. Esa misma cocaína distribuida al mayoreo en Los Ángeles, Chicago y Nueva York,
se vendía a $20,000 el kilo. 12 toneladas equivalían a $240 millones brutos. Restando costos de operación, sobornos transportistas y distribuidores, cada vuelo dejaba una ganancia neta de aproximadamente $100 millones. Y Amado realizaba entre 15 y 20 vuelos mensuales. Hagan los números. $200 millones semanales entrando a su organización. Para poner eso en perspectiva, en 1995, el presupuesto anual de la Procuraduría General de la República de México era de $450 millones. Amado Carrillo generaba esa cantidad en menos de 3 semanas. ¿Cómo se compra la impunidad a esa escala? Según testimonios de narcotraficantes protegidos que declararon ante cortes estadounidenses entre 2000 y 2005, Amado pagaba sobornos mensuales que sumaban más de $60 millones. La lista de su nómina leía como el directorio del gobierno mexicano, comandantes de la Policía Judicial Federal, $50,000 mensuales por comandante. Documentados al menos 30 comandantes en nómina. Generales del Ejército Mexicano, entre $200,000 y $500,000 mensuales según rango. El caso más escandaloso saldría a la luz en 1997. El general Jesús Gutiérrez Rebollo Zar, antidrogas de México, recibía $500,000 mensual del Cartel de Juárez, mientras supuestamente los perseguía. Gobernadores estatales pagos documentados de hasta $2 millones por protección territorial en Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Agentes de migración y aduanas, $200,000 mensuales, distribuidos entre equipos completos en los cruces fronterizos de Juárez, Ojinaga y Nuevo Laredo. Pero el genio de Amado no estaba solo en la escala de corrupción, estaba en su invisibilidad estratégica. Mientras el Chapo Guzmán aparecía en revistas alardeando de su poder, mientras los Arellano Félix protagonizaban tiroteos cinematográficos en discotecas de Tijuana, mientras Juan García Ábrego se reunía públicamente con políticos, Amado permanecía en las sombras. No daba entrevistas, no frecuentaba antros exclusivos, no tenía amantes famosas ni caballos de carreras registrados a su nombre. Vivía con la filosofía que su mentor Don Neto le había enseñado. El narco que sale en las noticias es el narco que termina en la cárcel o en la tumba. Sus reuniones de negocios nunca sucedían en restaurantes ni oficinas. Ocurrían en ranchos remotos de Chihuahua o en casas de seguridad que cambiaba cada semana. Sus socios colombianos del Cartel de Cali lo conocían solo como El Sobrino, y muchos jamás vieron su rostro en persona, solo negociaban por teléfonos satelitales encriptados. Pero en 1993 algo cambió. 2 eventos sacudieron el cuidadoso anonimato de Amado. El primero, el 24 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara en medio de un tiroteo entre sicarios del Cartel de Tijuana y el Cartel de Sinaloa. 14 balas impactaron al cardenal. La indignación pública fue masiva. El gobierno mexicano, presionado por el Vaticano y Estados Unidos, lanzó la mayor ofensiva antinarco en décadas. El segundo evento fue aún más personal. En junio de 1993, agentes de la DEA lograron interceptar una conversación telefónica donde se mencionaba explícitamente el nombre de Amado Carrillo como el nuevo líder del transporte de cocaína hacia Estados Unidos. Por primera vez, el gobierno estadounidense confirmaba públicamente su existencia. La fotografía de Amado, borrosa y desactualizada, apareció en boletines oficiales. La recompensa por su captura subió a $5 millones. Su nombre saltó de los expedientes clasificados a las primeras planas. Y con esa visibilidad, llegó lo que Amado más temía: el miedo. Comenzó a haber enemigos en todas partes. Los Arellano Félix querían su plaza. El Chapo Guzmán ambicionaba su red de distribución. Los colombianos resentían depender de un mexicano. El gobierno estadounidense había puesto precio a su cabeza. Y dentro de México, cada comandante, cada general, cada político que no estaba en su nómina era un enemigo potencial. Amado entendió que su ventaja estratégica, la invisibilidad, se estaba evaporando. Y tomó una decisión radical: si no podía ser invisible para el mundo, al menos sería inalcanzable. Necesitaba un refugio donde ni la DEA ni sus enemigos pudieran tocarlo. Un lugar tan seguro que funcionara como búnker militar, pero tan lujoso que no sintiera que vivía escondido como rata. Necesitaba una fortaleza disfrazada de palacio, y sabía exactamente dónde construirla. Jardines del Pedregal no es simplemente un barrio exclusivo de Ciudad de México. Es una fortaleza natural construida sobre roca volcánica del Chitle, un volcán que erupcionó hace más de 2000 años y dejó un terreno tan irregular y difícil que
que durante siglos nadie quiso habitarlo. Hasta que en 1945, el arquitecto Luis Barragán tuvo una visión: convertir ese paisaje hostil en el desarrollo residencial más exclusivo de América Latina. Diseñó calles sinuosas que seguían los contornos naturales de la lava petrificada. Estableció muros altos de piedra volcánica que daban privacidad absoluta. Creó una zona donde cada casa era una fortaleza individual, rodeada de jardines secretos. Para los años 90, vivir en Jardines del Pedregal significaba pertenecer a la élite absoluta de México: expresidentes, empresarios, multimillonarios, herederos de fortunas coloniales, embajadores. Las propiedades costaban entre 3 y 10 millones de dólares. Y lo más importante para alguien como Amado Carrillo, las calles tenían un solo punto de acceso vigilado las 24 horas, con guardias privados que revisaban la identidad de cada visitante. En 1992, Amado compró un terreno de 5,000 metros cuadrados en Avenida San Jerónimo, una de las vías principales del Pedregal. Pagó 3 millones de dólares en efectivo, a través de una empresa fantasma registrada en Panamá, bajo el nombre de Inversiones Antares S.A. El vendedor era un empresario textil que jamás supo quién realmente compraba su propiedad. La transacción se hizo a través de 3 abogados intermediarios, 2 notarios distintos y una cadena de transferencias bancarias que pasaron por Islas Caimán y Luxemburgo antes de llegar a México. Amado contrató a uno de los arquitectos más prestigiosos de México, un hombre acostumbrado a trabajar con clientes que valoraban la discreción tanto como el lujo. Le dio instrucciones precisas: quiero una casa que parezca museo por fuera y búnker militar por dentro. La construcción tomó 18 meses y costó 5 millones de dólares adicionales. Cada peso se invirtió en crear algo que nunca antes había existido en el narcotráfico mexicano: un palacio fortificado que no parecía fortificado. Por fuera, la mansión lucía como cualquier otra residencia de alto nivel en el Pedregal. Fachada de cantera blanca de 3 pisos, ventanas amplias con marcos de madera de caoba, jardines perfectamente cuidados con bugambilias, jacarandas y palmeras. Un muro de piedra volcánica de 4 metros rodeaba toda la propiedad, pero ese era el estándar en la zona. Nada llamaba la atención. Nada sugería que allí vivía el narcotraficante más poderoso de México. La verdadera obra maestra estaba en los detalles invisibles. El muro perimetral de 4 metros no era solo piedra decorativa. Tenía un núcleo de acero reforzado capaz de resistir el impacto de un vehículo a alta velocidad. En la parte superior, ocultos entre la vegetación ornamental, había sensores de movimiento infrarrojos conectados a un sistema de alarma militar. Las ventanas no eran cristal común. Eran vidrio blindado de 5 centímetros de espesor, capaz de detener balas de rifle de asalto. Desde fuera parecían ventanas normales con cortinas elegantes. Desde dentro, Amado podía ver perfectamente la calle sin ser visto. La puerta principal, tallada en madera de nogal con diseños coloniales, pesaba 800 kilos. Era una puerta blindada fabricada en Israel, diseñada originalmente para embajadas en zonas de conflicto. Se abría mediante un sistema hidráulico que solo respondía a huellas digitales registradas. Pero lo verdaderamente extraordinario estaba bajo tierra. Durante la construcción, Amado ordenó excavar 8 metros hacia abajo en la roca volcánica. Los vecinos pensaron que estaba construyendo un sótano para bodega de vinos, algo común en las mansiones del Pedregal. No era una bodega, era un búnker de 300 metros cuadrados con paredes de concreto reforzado de medio metro de espesor. Tenía su propio generador eléctrico capaz de mantener toda la casa funcionando durante 2 semanas sin conexión a la red pública. Un sistema de purificación de aire con filtros militares que podía sellar completamente el espacio en caso de ataque con gas. Una bodega con provisiones no perecederas para 6 personas durante un mes. Y un arsenal: 20 rifles de asalto, AK, 47 10 pistolas, Glock, granadas, chalecos antibalas, equipo de visión nocturna. El búnker tenía 2 salidas de escape. La primera llevaba directamente al garaje subterráneo, donde Amado guardaba 6 vehículos blindados listos para evacuación inmediata. La segunda era una obra de ingeniería audaz, un túnel de 200 metros excavado en la roca volcánica, que conectaba con el sistema de alcantarillado pluvial de Ciudad de México. En caso de emergencia extrema, Amado podía literalmente desaparecer bajo tierra y emerger a kilómetros de distancia. Ahora imaginen subir a la planta principal. El vestíbulo de entrada tenía pisos de mármol travertino italiano de color crema. Una escalera de cantera con barandal de hierro forjado llevaba a los pisos superiores.
Las paredes exhibían obras de arte que Amado compraba, no porque le gustaran, sino porque sus asesores le dijeron que los millonarios legítimos coleccionan arte. Había un Rufino Tamayo valorado en $800,000, 2 óleos de Diego Rivera de autenticidad dudosa, una escultura de bronce de Francisco Zúñiga en el jardín interior. La sala principal medía 120 metros cuadrados, con techos de 6 metros de altura. Muebles de diseñador italiano, sofás de cuero color marfil, mesas de centro de cristal templado con base de ónix, alfombras persas auténticas. Una chimenea de cantera, que nunca se usó porque Amado odiaba el calor. Un sistema de sonido Bose integrado en las paredes. Televisores de pantalla plana, Sony tecnología de punta en 1993 ocultos, detrás de paneles de madera. Pero la habitación más reveladora de la mansión era la biblioteca. Ocupaba todo el segundo piso del ala este, 200 metros cuadrados, rodeados de estanterías de nogal que llegaban hasta el techo. Contenía más de 3,000 libros. Primera edición de 100 años de soledad, de García Márquez. Colección completa de Octavio Paz. Biografías de Napoleón, Julio César, Alejandro Magno. Tratados de estrategia militar, Sun Tzu, Clausewitz, Maquiavelo. Amado no era un intelectual. Apenas había terminado la secundaria en Navolato, pero entendía que el poder requería conocimiento. Pasaba horas en esa biblioteca no leyendo literatura, sino estudiando historia de imperios, tácticas de guerra, casos de líderes que cayeron por soberbia. En el centro de la biblioteca había un escritorio de caoba del siglo XIX, valorado en $200,000. Pero lo verdaderamente valioso no era el mueble. Era lo que guardaba en sus cajones con cerradura biométrica, teléfonos satelitales, encriptados laptops con sistemas de seguridad militar, discos duros con registros financieros de toda su operación, listas de funcionarios en nómina con nombres, cargos y montos exactos. Y según el testimonio de un sicario protegido que declaró ante la DEA en 2003, en esa biblioteca se ordenaron 47 asesinatos. Amado se sentaba en ese escritorio, estudiaba el problema como si fuera una ecuación matemática, y daba la orden con la misma frialdad con la que otros aprueban un contrato. Los pisos de mármol italiano que brillaban bajo lámparas de cristal checoslovaco fueron testigos de conversaciones donde se decidieron muertes, se negociaron toneladas de cocaína, se distribuyeron millones en sobornos. El tercer piso albergaba las 12 habitaciones, cada una con baño privado de mármol, Carrara regaderas, con sistemas de hidromasaje jacuzzis individuales. Habitaciones decoradas por un diseñador de interiores que jamás preguntó de dónde venía el dinero de su cliente. Pero Amado solo usaba una habitación. La suite principal del ala norte, estratégicamente ubicada con vista directa al único acceso de la calle. Esa habitación tenía refuerzos adicionales, puerta blindada interior, cámaras de seguridad, monitoreando cada ángulo, botón de pánico conectado directamente al búnker subterráneo. Durmió en una cama king size de $50,000. Pero nunca durmió más de 3 o 4 horas, y nunca sin una pistola Glock bajo la almohada, porque Amado había construido el palacio perfecto. Pero sabía algo que lo atormentaba cada noche: las fortalezas más grandes de la historia eventualmente cayeron. Troya, Constantinopla, la Bastilla, y su palacio de mármol y acero no sería la excepción. Vivir en una mansión de $8 millones debería significar disfrutar del lujo. Para Amado Carrillo, significaba existir en una prisión dorada, donde cada placer venía envuelto en paranoia. Sus días seguían una rutina militar diseñada por el miedo. Despertaba cada mañana entre las 5:36:00, nunca a la misma hora exacta. Un hábito aprendido de manuales de contrainteligencia: la predictibilidad mata. Revisaba personalmente cada ventana, cada cámara de seguridad, cada sensor. 20 minutos dedicados a confirmar que nadie había violado su perímetro durante la noche. El desayuno lo preparaba siempre la misma cocinera, una mujer de Sinaloa que había trabajado para su familia desde que él era niño. Era la única persona en la que confiaba lo suficiente para tocar su comida. Cada ingrediente llegaba de proveedores distintos en días diferentes, comprados por personas que no sabían para quién trabajaban. Amado había estudiado cómo envenenaron a otros capos. No cometería ese error. 30 guardaespaldas rotaban en turnos de 24 horas. Nunca los mismos 2 días seguidos. Amado aplicaba la filosofía que le salvó la vida docenas de veces. La lealtad tiene fecha de caducidad. El precio correcto siempre llega. Los guardias vivían en una casa separada a 200 metros de la mansión principal. No entraban al palacio excepto cuando Amado salía, lo cual sucedía cada vez menos. No conocían su rutina completa.
No sabían qué habitación usaba para dormir. No tenían acceso al búnker. Eran el primer perímetro de defensa, pero también el primer punto de posible traición. Según testimonio de uno de esos guardaespaldas que después se entregó a autoridades estadounidenses, trabajé 6 meses para él y lo vi en persona tal vez 8 veces. Nos pagaba $5,000 semanales en efectivo. Nunca supe su nombre real. Para nosotros era simplemente el jefe. Nos daban instrucciones por radio. Si veías algo sospechoso, reportabas. Si preguntabas demasiado, desaparecías. Las pocas veces que Amado recibía visitas, la mansión se transformaba en escenario de teatro. Activaba las luces de todas las habitaciones. Ponía música suave en el sistema de sonido. Abría botellas de vino de su cava de 2,000 ejemplares, vinos que nunca bebía, porque no confiaba en nada que pudiera alterar sus reflejos. Los visitantes veían un millonario exitoso en su elemento, trajes Brioni de $8,000, zapatos italianos hechos a mano, relojes Patek Philippe. Paseaban por jardines perfectamente cuidados, admiraban obras de arte, cenaban en una mesa de comedor para 16 personas, hecha de una sola pieza de parota. Lo que no veían era al hombre que después de que se iban, pasaba horas revisando grabaciones de las cámaras ocultas que había instalado en cada habitación, analizando cada palabra, cada gesto, buscando señales de traición. Porque para 1995, la paranoia de Amado había alcanzado niveles clínicos. Instaló cámaras en lugares que nadie esperaría, dentro de marcos de cuadros, detrás de espejos, en lámparas decorativas. Grababa todo, archivaba todo, estudiaba todo. Tenía dosieres completos sobre cada persona que entraba a su casa. Familia, deudas, vicios, amantes, puntos débiles. Su esposa legítima, Sonia Barragán Pérez, vivía en la mansión, pero prácticamente no veía a su marido. Dormían en habitaciones separadas. Ella manejaba las apariencias sociales, eventos de caridad, reuniones con esposas de empresarios, actividades que mantenían la fachada de familia respetable. Él manejaba el imperio desde la biblioteca, conectado al mundo por teléfonos satelitales, pero desconectado de cualquier vida humana normal. Sus 3 hijos crecieron entre el lujo y la ausencia. Tenían todo: educación en colegios privados, viajes a Disneylandia con documentos falsos, autos deportivos al cumplir 16. Lo único que no tenían era un padre presente. Amado justificaba su distancia como protección. Si no saben nada, no pueden ser usados contra mí. La ironía era brutal. Había construido ese palacio para sentirse seguro, pero cada día se sentía más prisionero. No podía caminar por Reforma sin escolta. No podía entrar a un restaurante sin revisar todas las salidas primero. No podía confiar en nadie completamente. Ni siquiera en su reflejo. Había momentos en que se miraba al espejo y veía al enemigo que todos buscaban. Para 1996, Amado prácticamente no salía de la mansión. Su imperio generaba 200 millones semanales, controlaba el 50% del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, tenía en nómina a la mitad del gobierno mexicano, pero vivía como ermitaño en su palacio de mármol. Dormía 4 horas fragmentadas, comía solo, confiaba en nadie. La mansión más lujosa de México se había convertido en la celda más cara del continente. Y cada noche, antes de acostarse con la Glock bajo la almohada, Amado se hacía la misma pregunta que lo atormentaba. ¿Cuánto tiempo más? La respuesta llegaría de la forma más irónica posible. No llegaría con sirenas de policía ni balas atravesando sus ventanas blindadas. Llegaría con el sonido silencioso de su propio miedo, volviéndose insoportable. Pero la mansión de Jardines del Pedregal era solo la pieza más visible de un imperio inmobiliario construido en las sombras. Amado entendía lo que otros narcos: no, el dinero no sirve si no puedes usarlo, y el poder no sirve si no tienes dónde esconderte cuando todo se derrumbe. Entre 1993 y 1997, mientras vivía prácticamente recluido en Ciudad de México, Amado construyó una red de propiedades en 4 continentes. No las compraba a su nombre, no las visitaba con frecuencia. Eran rutas de escape, refugios para el día inevitable en que México se volviera demasiado peligroso. En Chile compró una mansión en Las Condes, el barrio más exclusivo de Santiago. $5 millones pagados a través de una empresa chilena de importación de equipos médicos. La propiedad tenía vista a la cordillera de los Andes, piscina climatizada, bodega subterránea. Documentos desclasificados años después revelaron que Amado solo la visitó 2 veces, siempre con pasaporte falso, siempre menos de 48 horas. En Argentina, adquirió una estancia de 200 hectáreas en Mendoza, tierra de viñedos y montañas. La registró bajo el nombre de un socio colombiano que jamás pisó la propiedad.
Era el refugio más remoto, el Plan Z. Si todo lo demás fallaba, un lugar donde podría vivir con identidad falsa, criar ganado, desaparecer en la inmensidad de la pampa. Cuba representaba su apuesta más audaz. En 1995, cuando las relaciones entre Fidel Castro y los carteles mexicanos entraban en una fase de cooperación silenciosa, Amado compró una residencia en Varadero. Oficialmente pertenecía a una empresa turística panameña. En realidad era su póliza de seguro. Cuba no tenía tratado de extradición con Estados Unidos. Si la DEA lo acorralaba, podía refugiarse bajo la protección del único gobierno del hemisferio que desafiaba abiertamente a Washington. Pero su inversión más irónica estaba en España. En Marbella, el paraíso fiscal del Mediterráneo, donde narcotraficantes colombianos, mafiosos rusos y empresarios árabes lavaban fortunas sin preguntas incómodas, Amado compró 3 apartamentos de lujo valorados en 2 millones de euros cada uno. Los registró bajo nombres de testaferros españoles, un abogado de Madrid especializado en inversiones latinoamericanas, un empresario catalán con conexiones políticas, un banquero andaluz acostumbrado a manejar dinero sin origen claro. Amado jamás visitó Marbella, pero sus testaferros sí. Vivían allí con lujos pagados por el cartel de Juárez, disfrutaban yates en Puerto Banús, cenaban en restaurantes con estrellas Michelin. Y cuando las autoridades españolas finalmente investigaron años después de la muerte de Amado, encontraron que esos apartamentos habían servido para lavar más de 50 millones de dólares a través de compraventas ficticias. La red completa incluía al menos 15 propiedades documentadas en 7 países, valuadas en más de 80 millones de dólares. Y esas eran solo las que las autoridades eventualmente encontraron. Agentes de la DEA estimaron que Amado podría haber tenido el doble casas en Panamá, departamentos en Miami, comprados durante los 80 ranchos en Centroamérica, bajo nombres de prestanombres que murieron sin revelar sus secretos. Pero aquí está la ironía que define toda esta historia. Amado construyó esa red internacional de escape, invirtió millones en crear refugios por todo el mundo, diseñó rutas de huida hacia cada continente. Y nunca usó ninguna. Porque cuando llegó el momento de huir, cuando la presión se volvió insoportable y sus opciones se redujeron a exilio o muerte, Amado no tomó un avión hacia Chile, ni huyó a Cuba ni se escondió en su estancia argentina. En lugar de eso, eligió la opción más absurda, la más desesperada, la que nadie anticipó. Decidió que el problema no era dónde esconderse. El problema era su propio rostro. Los números oficiales de la DEA desclasificados en informes entre 2000 y 2010 pintan un retrato estadístico del imperio de Amado Carrillo. 50 toneladas mensuales de cocaína pura, 600 toneladas anuales, más de 4.000 toneladas movidas entre 1990 y 1997. Pero detrás de cada tonelada hay una ecuación de muerte que las estadísticas no capturan. Cada kilo de cocaína que cruzaba la frontera dejaba un rastro de violencia. Cada ruta que Amado controlaba había sido limpiada de competidores con balas y terror. Cada plaza que el cartel de Juárez dominaba estaba construida sobre cimientos de sangre. Ciudad Juárez, la joya de su imperio, se transformó durante su reinado. En 1989, cuando Amado tomó el control, la ciudad tenía una tasa de homicidios de 30 por cada 100.000 habitantes, ya elevada para estándares internacionales. Para 1997 había subido a 130 homicidios por cada 100.000. No era guerra de pandillas callejeras, era limpieza sistemática. El método de Amado era brutal en su eficiencia. Lo llamaban Plaza Limpia. Cualquier traficante independiente, cualquier cartel rival que intentara operar en su territorio, recibía primero una advertencia, una sola. Si no se retiraban, desaparecían. No eran asesinatos al azar, eran ejecuciones estratégicas diseñadas para enviar mensajes precisos. Cuando un traficante local intentó mover 200 kilos de cocaína sin pagar derecho de piso, no solo lo mataron a él, mataron a su hermano, a sus 2 socios, y quemaron la casa donde guardaba la droga con la familia dentro. El mensaje aquí no se negocia. Entre 1993 y 1997, la PGR documentó al menos 300 homicidios directamente vinculados al cartel de Juárez. Pero esa cifra solo cuenta los casos donde había evidencia forense clara. Fiscales mexicanos que trabajaron en la zona durante esos años estiman que el número real podría superar los 1000. ¿Por qué la diferencia? Porque muchos cuerpos nunca aparecieron. El desierto de Chihuahua tragaba secretos. Fosas clandestinas que se descubrieron años después, décadas después, algunas que probablemente nunca se encontrarán.
Pero el crimen más escandaloso, el que puso el nombre de Amado Carrillo en la mira internacional, ocurrió el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Esa tarde, sicarios del cartel de Tijuana, liderados por los hermanos Arellano Félix, planeaban asesinar a Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo era enemigo de los Arellano, pero aliado estratégico de Amado. Compartían rutas, compartían conexiones colombianas, dividían territorios de distribución en Estados Unidos. Los sicarios confundieron el vehículo. En lugar de interceptar la camioneta del Chapo, abrieron fuego contra un Grand Marquis blanco, donde viajaba el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara. 14 balas impactaron al cardenal. Murió en el acto. 6 personas más cayeron en el tiroteo. El Chapo escapó por una salida lateral del aeropuerto. La reacción del gobierno mexicano, presionado por el Vaticano y Estados Unidos, fue inmediata y masiva. La Operación Sellamiento convirtió a México en zona de guerra contra el narco. Miles de soldados desplegados, retenes en cada carretera, redadas simultáneas en 6 estados. Oficialmente, Amado Carrillo no tuvo nada que ver con el asesinato del cardenal. Era guerra entre Tijuana y Sinaloa. Él controlaba Juárez. Pero documentos desclasificados de la DEA revelan otra historia. Según interceptaciones telefónicas y testimonios de informantes, Amado proporcionó información logística a los sicarios de Tijuana. Les confirmó que el Chapo estaría en ese aeropuerto a esa hora. Les dio la descripción del vehículo. ¿Por qué traicionar a su aliado? Porque Amado había aprendido la lección suprema del narco. No existen aliados permanentes, solo convergencias temporales de intereses. El Chapo estaba volviéndose demasiado ambicioso, demasiado visible, demasiado peligroso. Mejor que los Arellano lo eliminaran y que ambos carteles se debilitaran en guerra mutua. Amado se consolidaría como el poder único del norte de México. El plan falló por un error de inteligencia, mataron al hombre equivocado. Pero las consecuencias fueron perfectas para Amado. Los Arellano Félix se convirtieron en enemigos número 1 del gobierno mexicano. El Chapo tuvo que esconderse debilitando su operación, y Amado apareció como el capo moderado, que no estaba involucrado en esa violencia escandalosa. Mientras tanto, desde su biblioteca en Jardines del Pedregal, continuaba dirigiendo la operación de narcotráfico más grande de la historia. Y fue precisamente en esa biblioteca, según el testimonio del sicario protegido que declaró ante cortes estadounidenses en 2003, donde se tomaban las decisiones más oscuras. Amado se sentaba en su escritorio de caoba, declaró el testigo bajo identidad protegida. Tenía frente a él archivos con nombres, fotografías, direcciones. Estudiaba cada caso como si fuera un problema de matemáticas. ¿Este comandante está cooperando?, preguntaba. Si la respuesta era no, cerraba el archivo y decía simplemente, resuélvanlo. Esa era la orden de muerte. En 4 años vi pasar por ese escritorio 47 archivos que terminaron en ejecuciones. Policías que no aceptaron sobornos, periodistas que investigaban demasiado, rivales que no entendieron la advertencia, incluso algunos de los nuestros que cometieron errores o mostraron signos de deslealtad. El método era siempre similar. Las ejecuciones nunca ocurrían en la mansión. Amado no ensuciaba su palacio con violencia directa. Las órdenes salían de Jardines del Pedregal, por teléfono satelital encriptado. Los sicarios recibían instrucciones en casas de seguridad. Las ejecuciones ocurrían en lugares que enviaban mensajes: el periodista asesinado frente a su periódico, el policía acribillado saliendo de la comandancia, el rival encontrado desmembrado en territorio que reclamaba como suyo. Pero quizás el crimen más revelador del carácter de Amado no fue uno que cometió, sino uno que ordenó detener. En 1995, sicarios del cartel de Juárez secuestraron al hijo de un empresario que debía $3 millones por un cargamento perdido. El plan era ejecutarlo y enviar el cuerpo como mensaje. Pero cuando Amado revisó el archivo, descubrió que el empresario había perdido el cargamento porque la policía lo interceptó, no por robo o incompetencia. Ordenó liberar al hijo ileso, perdonó la deuda. Su razonamiento, según el mismo testigo protegido: los muertos no pagan, y si matas por mala suerte en lugar de traición, nadie va a querer trabajar para ti. El miedo funciona cuando es predecible. Esa frialdad calculadora era más aterradora que la violencia impulsiva de otros capos. Pablo Escobar mataba en ataques de rabia. Los Arellano Félix mataban por ego. Amado Carrillo mataba solo cuando las matemáticas de poder lo requerían. Y esas matemáticas, ejecutadas desde los pisos de mármol de su biblioteca,
Construyeron un imperio donde la muerte era solo otra herramienta administrativa. Para 1996, agentes de la DEA estimaban que la organización de Amado Carrillo era responsable directa o indirectamente de más de 2,000 muertes en México y Estados Unidos, traficantes rivales eliminados, testigos silenciados, empleados desleales ejecutados, policías que rechazaron sobornos asesinados, periodistas que preguntaron demasiado desaparecidos, 2,000 vidas terminadas para proteger un imperio de cocaína que generaba 200 millones semanales. Pero el costo humano más grande aún estaba por venir. Porque cuando Amado cayó en 1997, el vacío de poder que dejó desencadenaría la guerra más sangrienta en la historia del narcotráfico mexicano. Los pisos de mármol travertino italiano que brillaban bajo las lámparas de cristal checoslovaco no solo reflejaban luz, reflejaban secretos que ninguna cantidad de limpieza podría borrar. La mansión de Jardines del Pedregal no era simplemente la residencia de Amado Carrillo, era el centro neurálgico de una operación criminal que movía 50 toneladas mensuales de cocaína. Y cada habitación de ese palacio tenía un propósito oscuro escondido detrás de su fachada de lujo. La biblioteca, con sus 3,000 libros de colección y su escritorio de caoba del siglo XIX, funcionaba como sala de guerra. Allí no se leía literatura. Se estudiaban mapas de rutas aéreas, se analizaban reportes de interceptaciones policiales, se revisaban listas de funcionarios corruptos con precios actualizados semanalmente. En los cajones con cerradura biométrica de ese escritorio no había documentos legales. Había teléfonos satelitales conectados a Colombia, Venezuela, Panamá, discos duros encriptados con registros financieros de cada operación, fechas de vuelos, cantidades transportadas, ganancias distribuidas. Y lo más incriminatorio, listas detalladas de sobornos. Según documentos incautados años después por la PGR, esas listas contenían nombres que harían temblar al gobierno mexicano. 30 comandantes de la Policía Judicial Federal, con montos mensuales específicos. El más caro recibía $80,000 mensuales, el más barato $15,000. 8 generales del ejército mexicano, el de mayor rango identificado solo como General JGR, en los archivos posteriormente confirmado como Jesús Gutiérrez Rebollo, recibía $500,000 mensual, 17 agentes de aduanas en puntos estratégicos de la frontera. Su trabajo alertar sobre revisiones sorpresa y dejar pasar camiones marcados con códigos específicos. 5 gobernadores estatales que recibían entre $500,000 y $2 millones anuales por protección territorial. Todo estaba documentado con precisión contable. Amado no confiaba en la memoria ni en la lealtad. Confiaba en los números. Y guardaba esos números como seguro de vida. Si algo le pasaba, esos archivos saldrían a la luz y arrastrarían a medio gobierno mexicano con él. Pero la habitación más siniestra de la mansión no era la biblioteca. Era la sala de juntas del primer piso disfrazada como comedor elegante. Oficialmente, era donde Amado recibía invitados para cenas de negocios legítimos. La mesa de parota para 16 personas había sido escenario de celebraciones familiares, reuniones con abogados, incluso una cena con un diplomático chileno que nunca supo con quién realmente cenaba. Pero cuando las cortinas de terciopelo se cerraban y los guardaespaldas bloqueaban las puertas, esa sala se transformaba en tribunal y sala de ejecuciones simbólicas. El testigo protegido que declaró en 2003 describió una de esas reuniones. Trajeron a un contador que manejaba lavado de dinero en Monterrey. Lo acusaban de robar $800,000. El contador juró que era error contable, que podía probarlo. Amado lo escuchó en silencio sentado en la cabecera de la mesa. Cuando el contador terminó, Amado dijo: «Te creo, pero no puedo permitir que otros piensen que perdonamos el robo». 2 días después, encontraron el cuerpo del contador flotando en la presa El Cuchillo. Las decisiones de vida o muerte se tomaban en esa sala con la misma formalidad que una junta corporativa. Había presentaciones de evidencia, testimonios de acusados, incluso algo parecido a defensas. Pero el veredicto siempre lo daba una sola persona. Amado Carrillo, sentado en su silla de cuero italiano, analizando cada caso como ecuación de costo-beneficio. ¿Cuánto vale esta persona viva versus muerta? Su ejecución enviará el mensaje correcto. Hay riesgo de represalia que supere el beneficio de eliminarlo. La ironía era escalofriante. Mientras en el tercer piso sus hijos jugaban videojuegos en habitaciones decoradas con papel tapiz de Disney, en el primer piso, su padre decidía quién vivía y quién moría. El búnker subterráneo tenía un propósito aún más oscuro que el armamento
y los sistemas de escape. En una esquina del búnker sellada con puerta de acero, había una bodega de 40 metros cuadrados. Oficialmente era almacén de provisiones de emergencia. En realidad guardaba $20 millones en efectivo, billetes de $100 americanos organizados en cajas selladas al vacío. Era el fondo de emergencia de Amado Dinero para sobornar su salida de cualquier situación, para comprar jueces si lo arrestaban, para financiar su escape si todo colapsaba. Pero había algo más en ese búnker. Según el testimonio del mismo sicario, en 1996 bajé al búnker con Amado para revisar el sistema eléctrico. Vi en una esquina 5 maletas grandes. Le pregunté qué eran. Me miró y dijo: son documentos que garantizan que si algo me pasa, 30 personas importantes se vienen conmigo. Nunca supe exactamente qué contenían esas maletas, pero años después, cuando lo encontraron muerto, esas maletas habían desaparecido. Los muros de mármol de la mansión eran testigos mudos. Habían escuchado órdenes de asesinato pronunciadas con la misma calma que uno ordena café. Habían visto maletas llenas de millones entrar y salir sin registro oficial. Habían guardado los secretos de sobornos que alcanzaban hasta Los Pinos, la residencia presidencial. Pero más que testigos de crímenes, esos muros eran símbolos de una contradicción brutal. Amado había construido el palacio más seguro de México para protegerse del peligro que él mismo había creado. Cada sistema de seguridad era confesión de culpa. Cada cámara oculta admitía que no podía confiar en nadie. Cada puerta blindada reconocía que había sembrado tanto terror que ahora lo perseguía. Y en las noches silenciosas de Jardines del Pedregal, cuando las luces de la mansión se apagaban y los guardias patrullaban el perímetro, Amado Carrillo caminaba solo por esos pasillos de mármol, consciente de que había construido no un palacio, sino un mausoleo anticipado. Solo faltaba saber cuándo se cerraría la última puerta. Para 1996, Amado Carrillo Fuentes era el narcotraficante más poderoso del hemisferio occidental. Controlaba el 50% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Generaba $200 millones semanales. Tenía en su nómina a generales, gobernadores, comandantes policiales. Pero el poder absoluto no le trajo paz, le trajo terror paralizante. La operación Máximo Nivel, lanzada conjuntamente por la DEA y la PGR en enero de 1996, cambió las reglas del juego. No era una operación antinarco más. Era un esfuerzo binacional específicamente diseñado para capturar a Amado Carrillo Fuentes. El 11 de febrero de 1996, agentes federales mexicanos, respaldados por asesores de la DEA, ejecutaron redadas simultáneas en 23 propiedades vinculadas al Cartel de Juárez. Incautaron 15 toneladas de cocaína, arrestaron a 47 operadores de nivel medio, y lo más importante, confiscaron computadoras con registros financieros que confirmaban la estructura del imperio de Amado. Por primera vez las autoridades tenían evidencia forense sólida, no rumores, no testimonios de informantes cuestionables. Documentos que probaban todo: rutas de vuelo, registros de sobornos, listas de propiedades, nombres de testaferros. La recompensa por su captura subió de $5 millones a $7 millones. Su fotografía, ahora actualizada, gracias a un informante que había estado cerca, apareció en todos los aeropuertos mexicanos, en cada retén fronterizo, en oficinas de policía de 23 estados. Amado Carrillo ya no era invisible, era el hombre más buscado de México. La paranoia, que siempre había estado latente, explotó en obsesión consumidora. Los empleados de la mansión de Jardines del Pedregal notaron el cambio. El jardinero, en testimonio posterior ante la PGR, declaró: Don Amado siempre fue serio, pero a partir de marzo de 1996 se volvió otra persona. No dormía. A veces a las 3 de la mañana lo veíamos caminando por el jardín, hablando, solo revisando las cámaras. Gritaba a los guardias por errores insignificantes. Una vez despidió a todo el equipo de seguridad porque uno de ellos se quedó dormido 5 minutos. Comenzó a haber traición en todas partes. Despidió a su chofer de 10 años porque sospechaba que la DEA lo había volteado. Cambió de abogados 3 veces en 6 meses. Dejó de reunirse en persona, incluso con sus lugartenientes más confiables, todo por teléfonos satelitales encriptados. La biblioteca, que había sido su refugio, se convirtió en su obsesión. Pasaba 18 horas diarias allí estudiando informes de inteligencia que compraba a policías corruptos, analizando cada operativo de la DEA, tratando de anticipar el siguiente movimiento. Instaló cámaras adicionales. El sistema original tenía 30 cámaras cubriendo perímetro y accesos principales.
Para junio de 1996, había instalado 82 en árboles del jardín, en postes de luz de la calle, incluso en propiedades vecinas. Compró información de empleados domésticos para colocar cámaras que monitorearan su propia calle. Pero la tecnología no calmaba su miedo, lo alimentaba. Cada carro desconocido que pasaba frente a su casa era posible vigilancia de la DEA. Cada helicóptero que sobrevolaba la zona común en Ciudad de México era amenaza de operativo inminente. Cada llamada telefónica podía ser la última antes del arresto. Su salud comenzó a deteriorarse. Subió 15 kilos en 4 meses por ansiedad y falta de ejercicio. Desarrolló úlcera gástrica por estrés. Su médico personal le prescribió ansiolíticos que Amado tomaba irregularmente porque le aterraba que cualquier medicamento pudiera estar envenenado. Dejó de ver a sus hijos completamente. Su esposa Sonia prácticamente vivía sola en el tercer piso, mientras él se encerraba en la biblioteca. El matrimonio era ficción legal, la familia concepto abstracto. En septiembre de 1996, ocurrió el incidente que quebró definitivamente su psique. Un convoy de vehículos no identificados se estacionó frente a su mansión durante 40 minutos. Amado, monitoreando desde su búnker, activó protocolo de emergencia máxima. 30 guardaespaldas armados tomaron posiciones. Había dado orden de abrir fuego si cualquier vehículo intentaba forzar la entrada. Los vehículos finalmente se fueron. Resultaron ser equipo de mantenimiento de Telmex trabajando en cables subterráneos de la cuadra. Pero para Amado fue confirmación estaban cerca. Podían llegar en cualquier momento. La mansión más segura de México no era suficiente. Comenzó a considerar opciones desesperadas. Exilio en Cuba, pero eso significaba abandonar su imperio y vivir como prisionero de Castro. Cirugía plástica para cambiar apariencia y retirarse con identidad falsa. Pero sus conexiones colombianas seguirían sabiendo quién era. Negociar rendición con garantías de sentencia reducida, impensable para alguien de su orgullo. En diciembre de 1996, durante una reunión con su círculo más íntimo en la biblioteca, Amado planteó una idea que dejó a todos en silencio. ¿Qué pasaría si yo dejara de existir? No hablaba metafóricamente. Hablaba literalmente de desaparecer, de fingir su muerte o transformarse en alguien irreconocible. Uno de sus lugartenientes, según testimonio posterior, le respondió: «Jefe, usted es demasiado conocido. Su cara está en todos los aeropuertos. La DEA tiene informantes en su organización. No hay forma de desaparecer». Amado se quedó callado largo rato. Luego dijo algo que nadie entendió en ese momento. «Hay una forma. Si no puedo cambiar quién soy, puedo cambiar cómo me veo». En los meses siguientes, Amado comenzó a investigar algo que ningún narcotraficante había intentado antes con esa ambición: cirugía plástica radical. No un pequeño retoque, transformación completa de rostro. Consultó discretamente con 3 cirujanos plásticos diferentes, siempre a través de intermediarios, siempre con historias falsas. Uno de ellos, el doctor Ricardo Reyes Retana, cirujano prestigioso de Ciudad de México, especializado en reconstrucción facial, le presentó un plan: liposucción completa del cuerpo, para cambiar silueta, rinoplastia, para modificar nariz, lifting facial, para alterar rasgos, incluso implantes faciales, para reestructurar pómulos y mandíbula. El procedimiento era extremadamente riesgoso. Requeriría 8 horas de anestesia general. El periodo de recuperación sería de 3 meses mínimo, y había riesgos considerables de complicaciones. Pero para Amado, aterrorizado hasta la parálisis, parecía la única salida. Si la DEA buscaba al Señor de los Cielos, él dejaría de serlo. Emergería con rostro nuevo, identidad, nueva vida nueva. Lo que no calculó fue que la paranoia que lo llevó a esa decisión desesperada también sabotearía su ejecución. Porque cuando finalmente entró al quirófano, el 4 de julio de 1997, lo hizo con el miedo incrustado tan profundo que su propio cuerpo se rebelaría contra el intento de salvación. Clínica Santa Mónica, Polanco, Ciudad de México. 4 de julio de 1997. A las 10:30 de la noche del 3 de julio, Amado Carrillo Fuentes entró discretamente a una clínica privada de cirugía estética en una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. No llegó en convoy blindado, no llegó rodeado de guardaespaldas armados. Llegó en un sedán Toyota, común, acompañado solo por 2 hombres, vestidos como ejecutivos. La clínica estaba cerrada al público. El doctor Ricardo Reyes Retana había despedido a todo su personal regular. Solo quedaron en el edificio el cirujano principal, 2 anestesiólogos, el doctor Jaime Godoy Singh y el doctor Pedro López Saucedo, 2 enfermeras de absoluta confianza,
y los dos acompañantes de Amado que esperarían en el vestíbulo. Amado registró bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes, empresario poblano de 45 años. Lo que estaba a punto de ocurrir era el procedimiento más ambicioso y riesgoso que el doctor Reyes Retana había realizado en su carrera: liposucción abdominal completa para eliminar 20 kilos de grasa, rinoplastia para reconstruir completamente la nariz, ritidectomía lifting facial para tensar la piel y alterar rasgos, blefaroplastia para modificar párpados y finalmente implantes de silicona en pómulos y mentón para reestructurar la arquitectura facial. Todo en una sola sesión. 8 horas estimadas de cirugía bajo anestesia general. Los anestesiólogos expresaron preocupación. Amado había subido 18 kilos en 6 meses por estrés. Tenía úlcera gástrica activa. Su presión arterial estaba elevada. No era candidato ideal para cirugía tan prolongada. Pero Amado insistió. Pagó $300,000 en efectivo por adelantado y les ofreció un bono adicional de $200,000 si todo salía perfecto. A las 11:47 de la tarde del 3 de julio, Amado Carrillo Fuentes fue sedado con propofol y fentanilo. A las 11:52 de la tarde, estaba completamente inconsciente en la mesa de operaciones. Las primeras 4 horas procedieron sin complicaciones. La liposucción extrajo 15 litros de grasa abdominal y de los flancos. La rinoplastia reestructuró el puente nasal. El lifting facial comenzó a modificar la línea de la mandíbula. Pero a las 4:23 de la mañana del 4 de julio, algo salió terriblemente mal. Los monitores cardíacos mostraron arritmia irregular. La presión arterial de Amado cayó súbitamente de 140/90 a 90/60. Su saturación de oxígeno comenzó a descender. El doctor Godoy Singh, anestesiólogo principal, revisó inmediatamente la dosificación. Había un problema. Amado había estado tomando demasiados ansiolíticos sin informar al equipo médico. La combinación de benzodiazepinas en su sistema con la anestesia general estaba causando depresión respiratoria severa. Intentaron estabilizarlo, ajustaron la mezcla de anestesia, administraron vasopresores para elevar la presión arterial. Inyectaron naloxona para revertir parcialmente los efectos de los opioides. Durante 40 minutos pareció funcionar. Los signos vitales se estabilizaron. El doctor Reyes Retana continuó con la cirugía facial, ahora trabajando más rápido, tratando de completar antes de que surgieran más complicaciones. Pero a las 5:51 de la mañana, el monitor cardíaco emitió el sonido que todo cirujano teme: la línea plana continua de fibrilación ventricular. El corazón de Amado Carrillo Fuentes se había detenido. El doctor Reyes Retana abandonó inmediatamente el procedimiento facial. Comenzaron reanimación cardiopulmonar, masaje cardíaco directo, desfibrilación, una descarga, 2, 3. A las 6:04 de la mañana lograron recuperar ritmo cardíaco débil, pero a las 6:11 de la mañana volvió a colapsar. Más desfibrilación, más epinefrina, más desesperación. A las 6:20 de la mañana, después de 29 minutos de reanimación continua, el doctor Ricardo Reyes Retana declaró oficialmente la muerte de Antonio Flores Montes, excepto que Antonio Flores Montes no existía. En la mesa de operaciones, con el rostro hinchado e irreconocible por la cirugía interrumpida, yacía el cadáver de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el narcotraficante más poderoso de México. Los dos acompañantes que esperaban en el vestíbulo entraron en pánico. Hicieron llamadas urgentes. En menos de 30 minutos, lugartenientes del cartel de Juárez comenzaron a llegar a la clínica. No para llorar, para asegurar que la muerte permaneciera secreta el mayor tiempo posible. Sacaron el cuerpo envuelto en sábanas a las 7:15 de la mañana por la salida de servicio. Lo trasladaron no a una funeraria, sino a una casa de seguridad en el Estado de México, donde un médico forense de confianza pagado por la organización confirmó la muerte y realizó preparación básica del cadáver. Pero mantener secreta la muerte del narcotraficante más buscado de México era imposible. A las 11:30 de la mañana del 4 de julio, un anestesiólogo que no había participado en la cirugía, pero trabajaba en la clínica, notó movimiento extraño durante la madrugada. Llamó anónimamente a la PGR. A las 2:45 de la tarde, agentes federales irrumpieron en la clínica Santa Mónica. Encontraron el quirófano todavía manchado de sangre, instrumentos quirúrgicos sin limpiar y, lo más importante, registros de ingreso con el nombre falso, Antonio Flores Montes. Comenzó una investigación frenética. ¿Quién era realmente el paciente muerto?
Los lugartenientes del cartel de Juárez, intentando ganar tiempo, movieron el cuerpo 3 veces en 12 horas. Primero a Cuernavaca, luego a Culiacán, finalmente a un cementerio privado en las afueras de la ciudad. Pero el 7 de julio la PGR localizó el cadáver en una funeraria de Culiacán. Realizaron análisis forenses de emergencia, huellas dactilares, mediciones antropométricas, comparación dental. El 8 de julio de 1997, el gobierno mexicano confirmó oficialmente: el cuerpo era de Amado Carrillo Fuentes. El Señor de los Cielos había muerto en una mesa de operaciones, tratando de cambiar su rostro. La noticia sacudió al mundo del narcotráfico. Nadie lo podía creer. El hombre que había sobrevivido guerras de carteles, operativos de la DEA, traiciones internas, había muerto por vanidad y miedo. Pero inmediatamente surgieron teorías de conspiración que persisten hasta hoy. Primera teoría: Amado no murió. El cuerpo era de un doble. Él escapó con identidad nueva y vive discretamente en Chile o Cuba. Evidencia a favor: el cadáver estaba hinchado, pesaba 40 kilos más que Amado. El rostro era irreconocible. Evidencia en contra: las huellas dactilares coincidieron perfectamente con registros policiales de 1989. Segunda teoría: lo asesinaron durante la cirugía. Los anestesiólogos trabajaban para el cartel de Tijuana o para el gobierno estadounidense. La muerte no fue accidental. Evidencia a favor: los dos anestesiólogos, Dr. Godoy Singh y Dr. López Saucedo, aparecieron muertos 3 meses después, sus cuerpos torturados y enterrados en tambos de cemento en Baja California. Evidencia en contra: la autopsia mostró muerte consistente con paro cardíaco por interacción medicamentosa. Tercera teoría: el gobierno mexicano lo ejecutó secretamente y escenificó la muerte en cirugía para evitar hacerlo mártir. Evidencia: nunca se aclaró completamente por qué los anestesiólogos fueron asesinados. Sabían algo que no debían saber. La verdad probablemente es la más simple y más trágica. Amado Carrillo murió exactamente como reportaron, víctima de su propia paranoia que lo llevó a un procedimiento desesperado, combinada con irresponsabilidad médica, de un equipo dispuesto a realizar cirugía peligrosa por dinero. 3 días después de confirmar la muerte, agentes de la PGR entraron finalmente a la mansión de Jardines del Pedregal, con orden de cateo. Lo que encontraron fue escalofriante por su normalidad. La casa estaba impecablemente ordenada, ropa colgada en los armarios, camas tendidas, platos limpios en la cocina, como si los habitantes hubieran salido por la tarde y fueran a regresar en cualquier momento. En la biblioteca encontraron los teléfonos satelitales, las computadoras, los archivos con nombres de funcionarios corruptos que eventualmente llevarían al arresto del general Gutiérrez Rebollo y 32 comandantes de policía. En el búnker subterráneo encontraron el arsenal completo: 20 rifles a munición suficiente para resistir sitio de días, equipo de visión nocturna, chalecos antibalas nunca usados. Y en la bodega secreta del búnker encontraron algo que dejó a los agentes sin palabras: $22 millones en efectivo, organizado en cajas selladas al vacío. 22 millones que Amado había guardado para emergencias que nunca usó. Dinero que pudo haber financiado cualquier escape, cualquier retiro, cualquier vida nueva. Guardado en un búnker al que bajó cientos de veces sin jamás pensar en usarlo para simplemente desaparecer. Las maletas misteriosas que el sicario testigo había mencionado, las que supuestamente contenían información comprometedora sobre 30 personas importantes, nunca aparecieron. Alguien las sacó antes del cateo oficial. Hasta hoy nadie sabe qué contenían ni dónde están. La mansión fue confiscada por el gobierno mexicano en proceso que duró 5 años. En 2002 fue subastada. Un empresario inmobiliario la compró por $2,5 millones, menos de un tercio de su valor de construcción. El nuevo dueño intentó vivir allí 3 meses. No lo soportó. Empleados renunciaban constantemente. Reportaban presencias en la biblioteca. Sonidos de aviones en la madrugada que nadie más escuchaba. La sensación permanente de ser observado. En 2010, el empresario demolió la mansión completamente y construyó un edificio nuevo en el terreno. Pero incluso ese edificio tuvo problemas mantener inquilinos. Piensen en el arco completo de esta historia. Un niño pobre de Navolato que llevaba mensajes por $5. Un joven ambicioso que aprendió que el poder se construye en las sombras. Un empresario criminal que revolucionó el narcotráfico con Boeing 727. Un hombre que generaba $200 millones semanales y controlaba el 50% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Construyó una mansión de $8 millones con búnker militar,
túneles de escape, sistemas de seguridad que rivalizaban con embajadas. Compró propiedades en 7 países. Sobornó generales, gobernadores, comandantes. Tenía $22 millones guardados para emergencias y rutas de escape planificadas hacia 3 continentes. Y terminó muriendo en una mesa de operaciones a los 41 años, con el rostro abierto bajo bisturís, tratando desesperadamente de convertirse en otra persona, porque no soportaba seguir siendo él mismo. La ironía es tan brutal que parece ficción diseñada por algún guionista cruel. Amado Carrillo pasó 7 años construyendo fortalezas, primero su red aérea que controlaba los cielos, luego su imperio de corrupción que controlaba instituciones, finalmente su palacio de mármol que debía protegerlo de todo. Cuando llegó el momento de la verdad, ninguna fortaleza lo salvó. Ni los Boeing 727, ni los generales comprados, ni los muros blindados de Jardines del Pedregal, porque el enemigo más letal nunca estuvo afuera. Estaba dentro el miedo que lo consumió más rápido que cualquier bala. Hay hombres que construyen palacios para vivir en paz. Hay hombres que construyen fortalezas porque viven en guerra. Amado Carrillo construyó ambos y descubrió que ni el lujo ni el blindaje pueden protegerte de tu propia paranoia. El precio de su ambición no lo pagó solo él, lo pagó México completo. Cuando Amado murió en julio de 1997, el cartel de Juárez se fragmentó en guerra civil brutal. Vicente Carrillo Fuentes, su hermano, intentó mantener el control, pero carecía de la inteligencia estratégica de Amado. El vacío de poder desencadenó la guerra más sangrienta en la historia del narcotráfico mexicano. Ciudad Juárez, que bajo Amado tenía violencia controlada y predecible, se convirtió entre 2008 y 2012 en la ciudad más peligrosa del mundo. Más de 10,000 asesinatos en 5 años, familias enteras ejecutadas, periodistas desaparecidos, empresarios extorsionados. Una ciudad transformada en zona de guerra. Esa es la verdadera herencia de Amado Carrillo. No los Boeing 727 ni las mansiones. La violencia descontrolada que su muerte liberó. Mientras grabo este video, la mansión de Jardines del Pedregal ya no existe físicamente. Fue demolida, reconstruida, convertida en algo nuevo. Pero los vecinos todavía llaman a esa propiedad la Casa del Narco. 30 años después, el fantasma de Amado Carrillo sigue habitando ese terreno. Vicente Carrillo Fuentes, su hermano, fue finalmente arrestado en 2014. El cartel de Juárez es hoy sombra patética de lo que fue. Las rutas aéreas que Amado perfeccionó ahora las controlan el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Pero el método que Amado creó, usar aviones de carga para transportar toneladas, sigue siendo estándar en la industria. Su innovación sobrevivió su muerte. Su legado es técnico, no personal. Las propiedades internacionales que compró fueron eventualmente confiscadas. La mansión de Chile, la estancia argentina, los apartamentos de Marbella, la residencia de Varadero. Todo subastado o vendido. Nadie en su familia reclamó herencia, porque hacerlo significaba admitir conexión con el narco más famoso de México. Los 22 millones encontrados en su búnker fueron oficialmente confiscados. Pero investigaciones periodísticas posteriores sugieren que solo 8 millones llegaron a las arcas del gobierno. Los otros 14 millones simplemente desaparecieron en el proceso de confiscación, robados por los mismos agentes que supuestamente combatían el narcotráfico. Amado Carrillo Fuentes vivió 41 años, dominó el narcotráfico mexicano durante 8, construyó un imperio que generó más de $25,000 millones. Y todo lo que queda de él es un terreno maldito en Jardines del Pedregal, fotografías borrosas en archivos de la DEA y una lección brutal. Puedes construir palacios de mármol italiano, puedes comprar generales y gobernadores, puedes controlar los cielos de todo un continente, pero no puedes comprar paz mental, no puedes sobornar al miedo. Y eventualmente la fortaleza que construiste para protegerte se convierte en la prisión donde mueres. La pregunta final no es si Amado Carrillo murió realmente en esa mesa de operaciones o si escapó con identidad nueva. La pregunta es, ¿importa? Porque incluso si sobrevivió, incluso si está viviendo discretamente en alguna playa remota de Sudamérica, con rostro nuevo y nombre falso, sigue siendo prisionero. No de cárceles de concreto, de su propio miedo, mirando sobre el hombro por el resto de su vida, incapaz de confiar en nadie, separado de su familia para siempre. Esa no es libertad. Esa es la peor condena posible.
Si este video te ayudó a entender cómo un niño pobre de Sinaloa construyó y perdió el imperio de narcotráfico más sofisticado de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Dale like para romper el algoritmo que intenta enterrar estas historias. Comparte para que más gente entienda que el verdadero precio del poder criminal no lo pagan solo los criminales, lo pagamos todos. Dime en los comentarios, ¿crees que Amado Carrillo realmente murió en 1997? ¿O piensas que escapó y sigue vivo en algún lugar del mundo? ¿Fue su muerte el accidente que reportaron o un asesinato encubierto? El próximo video explorará otro palacio maldito del narcotráfico, la mansión de Pablo Escobar en Nápoles, convertida hoy en parque temático, donde turistas toman selfies en las ruinas de un imperio de cocaína. Suscríbete para no perdértelo. Porque en el mundo del narcotráfico las mansiones nunca son solo casas, son monumentos a la ambición, testimonios de la paranoia y eventualmente tumbas anticipadas para hombres que construyeron imperios pero no pudieron construir paz. La historia de Amado Carrillo Fuentes nos enseña algo que todos deberíamos recordar. No importa cuántas fortalezas construyas en el mundo exterior, si no puedes controlar el miedo en tu mundo interior. Y esa es una lección que ninguna cantidad de mármol italiano puede comprar.